la palabra. Este día quiero compartir algo que estaba ya pues en mi pensamiento, en mi corazón hace varias semanas y que creo que tiene que ver justo con la parte de lo que Dios hace en nuestras vidas todo el tiempo y lo que nosotros tenemos que tener como una actitud correcta delante de Dios. Así que vamos a orar, disponte ahí en tu casa poder tener el tiempo, tener el lugar, y vamos a orar y la actitud y la atención delante de Dios en estas cosas. Padre, te damos gracias en esta tarde porque todos estamos reunidos, estamos congregados digitalmente porque no queremos dejar de escuchar de tu palabra, escuchar de ti, y te queremos dar gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Te pido que traigas paz a la vida de todos aquellos que están en este momento escuchando la palabra, que están compartiendo esta transmisión y que están ahí en su casa, que tengan paz y que tengan bendición en todo lo que hacen, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a entrar a un tema importante el día de hoy. Son tiempos que se han presentado un poco más difíciles en este inicio de año, final de año, inicios del que viene. Y la verdad de las cosas es que quiero tocar este tema que hace tiempo ya lo tenía empezando a desarrollar. Creo que es un tiempo adecuado el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de la adversidad. La adversidad o Dios en la adversidad, cuando las cosas son difíciles o no están pasando como quisiéramos que sucedieran. Así que aquí a mi izquierda va a estar apareciendo los versículos, los vamos a estar poniendo en los comentarios, nos van a estar ayudando para hacerlo, y de todas maneras pon tu disposición para estar leyendo la Biblia y la palabra en este tiempo. Si tú puedes compartir esa transmisión, sería de mucha bendición para tener el alcance perdón, se me fue el choco el agua, a personas que no tuvieran la palabra en este tiempo. Pero es bueno aclarar tu garganta antes de empezar. Pero bueno, así que Dios en la adversidad. Estamos viviendo tiempos donde nos podemos preguntar por qué Dios permite que pasen ciertas cosas. Estamos viviendo tiempos donde podemos a lo mejor hasta molestarnos un poco con Dios, porque hay cosas que no están bien en nuestra vida. Pero hoy quiero tocar este tema de Dios en la adversidad, porque cuando tenemos adversidad también se presentan en nuestra vida adversarios en contra de la palabra, en contra de tu fe, y que te quieren hacer que tú estés mermado, que estés un poco triste, o que estés, puede ser la angustia, la depresión, la tristeza. Pero hoy quiero platicar contigo acerca de las circunstancias que en ocasiones pueden ser de tragedia para nuestra vida y que pueden volverse, si tú y yo no nos ponemos parados en la palabra de Dios, una tragedia, un problema familiar, un problema de salud puede volverse una prisión que deja afuera a la fe en nuestra vida. Una circunstancia difícil puede hacer que tu vida y que tu familia den un paso atrás en cuanto a la palabra de Dios, en lugar de mantenerse firme. Así que hoy quisiera que tú pudieras rememorar o pensar en qué circunstancias estás pasando, qué circunstancias has pasado, y que a lo mejor te has preguntado: ¿y dónde estás, Dios? Si yo soy hijo de Dios, si no fallo, si estoy contigo, si estoy buscándote, ¿por qué me pasa esto? Vamos a ver cómo Dios, en medio de la adversidad, es el mejor momento para que los hijos de Dios puedan pararse y levantarse y resplandecer. Cuando Dios libera al pueblo de Egipto, y la primera circunstancia que le dice a Moisés es: ve y dile al faraón que mi pueblo vaya y que le permita hacer fiesta y me adore en el desierto. El desierto es una figura de que no necesariamente vamos a salir a tierras súper elegantes y circunstancias completamente cambiantes, pero que en medio de la prueba tú y yo tenemos que empezar a alabar a Dios. Y aquí quiero dejarte algo claro. En este tiempo que a lo mejor has pasado alguna circunstancia difícil, o que en algunos de pronto ha llegado como un de repente a nuestra vida, alguna circunstancia que puede angustiarte, yo quiero invitarte a que tú alabes a Dios ahí en tu casa. No en este momento preciso, pero cuál va a ser tu actitud. Y vamos a ver algunos hombres de la Biblia que pasaron por angustia, que pasaron por adversidad, porque las cosas en Dios tienen que ver con ser personas constantemente firmes en esto. Hay que ser realistas y mirar las circunstancias. Cuando en medio de las tragedias vamos a Jesús
Él nos puede mostrar el peso de la gloria que tiene Dios. Las circunstancias difíciles, las enfermedades, las adversidades son el momento más idóneo para poder correr a Jesús, para saber de qué estamos hechos justamente en medio de la palabra de Dios. Y me llamaba la atención cómo el primer libro de la Biblia, el primer libro escrito, no el Génesis, sino el primer libro de la Biblia, de la Escritura, que es Job, justamente habla de la adversidad. Justamente habla de un hombre que cuando estaba en una circunstancia idónea, era íntegro, de pronto pierde su casa, de pronto pierde su familia, de pronto pierde a sus hijos, él mismo es enfermo. Y en medio de todo eso, el primer libro de la Biblia el libro más antiguo, por el año de 1440 a.C., él empieza a hablar acerca de cómo Dios es firme en la adversidad. Así que si hoy tienes un problema, yo te puedo decir que Dios tiene el control de toda adversidad. No solo porque se trate de Dios y porque pueda intervenir Dios. En ocasiones pensamos que las circunstancias difíciles, bueno, pero estoy del lado de Dios. Y sí, estamos del lado de Dios y Dios está con nosotros. Pero Dios lo puede manejar, como si a Dios le hubiera asaltado de una manera de pronto la adversidad de nuestras vidas. Pero déjame decirte que la Biblia en Isaías 45, versículos 6 y 7, nos habla de que Dios ha creado y ha permitido la adversidad en nuestras vidas. Quiero hablarte de esto, vamos a buscarlo. Isaías 45, versículo 6. Isaías 45, 6 y 7. Dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Yo Jehová soy el que hago todo esto, dice la palabra de Dios. Así que Dios no le toma por sorpresa la adversidad. Y debemos entender e interpretar correctamente esta escritura. Entonces quiere decir que Dios está en mi contra. Él creó la adversidad para que me vaya mal. No, Dios no creó la adversidad para que te vaya mal. Dios creó esa adversidad para poder manifestar su gloria delante de tu vida. Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles, por pruebas que en ocasiones necesitan más de nuestra fe. ¿Sí? La Biblia nos enseña esa parte, que Dios es el que incluso creó la adversidad. Y lejos de ver un reclamo en esta palabra, lejos de ver, ahí está bíblicamente, como algunos pudieran decir, ahí está el fundamento donde justamente yo pudiera pensar, ahí está, Dios está pensando en contra mía. Dios le gusta verme sufrir. No, si Dios, yo lo que veo aquí es que si Dios es el creador de todo, formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, quiere decir que esa circunstancia está en sus manos. Él no tiene que llegar y decir, perdón, mi hijo está en adversidad, voy a ir a ayudarle. Claro que va a ir a ayuda, pero no es porque le salga de las manos. Es porque Él tiene una oportunidad y tiene una circunstancia prevista. Recuerda que Dios siempre es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él no le llega nada nuevo. Él siempre está presente ahí. Vamos a leer Job 36:15. Job 36:15. Y en este libro que te decía, que es el primer libro de la Biblia, Job había pasado por muchas circunstancias. Una de las primeras cosas es que le empieza a renegar de Dios en uno de los primeros versículos, en el capítulo 2, capítulo 3. Pero Job comienza a entrar en una conciencia que a lo mejor antes no tenía respecto al dolor, respecto a la adversidad. No porque él estuviera ajeno a esto. Pero ese es el primer punto que quiero tratar hoy. La adversidad, los problemas, la enfermedad, las circunstancias caóticas te van a llevar, si tú lo permites y te paras en Dios y haces lo que Dios dice, te va a llevar a un nuevo nivel de fe y a una nueva conciencia de lo que Dios puede ser y hacer en tu vida. Cuando todo está en contra, cuando todo parece que no tiene una solución, dice Dios, es tiempo de que tú me veas a mí, de que te pares en mí, creas en mí y hagas conforme a mi palabra. Y entonces verás la gloria de Dios.
Job 36:15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Esto me llama la atención. Cuando nosotros estamos en circunstancias normalmente bien, circunstancias que no tenemos algún problema, por supuesto que estamos alegres. Y yo no estoy diciendo que busquemos que tengas algún problema o que tengas alguna tristeza. Simplemente que en la aflicción, una de las primeras cosas que pasan es que nuestros oídos espirituales se abren. Podemos prestar mayor atención a circunstancias que no queremos que pasen, que no queremos que se desencadenen en problemas o en fatalidades, y es cuando dice Dios, en la aflicción vas a poder prestar atención a mi voz. El pueblo de Israel, cuando estaba siendo afligido, porque la palabra aflicción viene en conjunto con la adversidad, con los adversarios, con la tristeza o con circunstancias caóticas, cuando fueron afligidos, ellos pudieron levantar su voz. Y ese es el segundo punto que aparece en esta adversidad o en las circunstancias adversas. Dice Dios o nos enseña Dios en la palabra que cuando tenemos problemas, vamos a levantar nuestra voz, ya no a Dios como una religión, ya a Dios visto como un asunto religioso que fácilmente es encajable socialmente como una religión, ¿sí? Ya no va a ser suficiente. El hombre va a poder clamar a Dios y va a poder decir, Señor, yo necesito respuesta de ti. Yo necesito que tú me ayudes en este problema. Y ahí tu persona, tu mente, tu cuerpo comienzan a orar. Comienzan a levantar la voz y entonces dice Dios, y yo hablo y entonces tú me vas a poder escuchar, como vemos aquí. La Biblia también nos enseña en otros versículos, clama a mí y yo te responderé. Esa es una afirmación firmada por Dios en la Biblia donde nos dice, cuando estés en circunstancias difíciles, tuyas o ajenas, que tú quieras orar, clama a mí y yo te responderé. Así que hoy quiero dejar claro en tu corazón y ahí en tu casa y en los que nos están viendo, que Dios no le es ajena a la adversidad. Él no dice yo también voy a entrar para ayudarte. Él la creó, Él la permitió y al crearla y permitirla tiene un propósito. ¿Cuál es nuestra actitud? Comenzar a orar, comenzar a clamar a Dios. Por eso es que nosotros como gente cristiana y como creyentes en Dios no repetimos algún rezo, alguna circunstancia como antes lo hacíamos, porque orar es hablar con Dios. La Biblia dice que tú y yo entremos en nuestra cámara secreta, en nuestra recámara y cerrada la puerta, dice, habla a Dios, que te ve en lo secreto y Él te recompensará en público, porque Él quiere que nosotros hablemos con Él. Y desde el libro de Job nos está diciendo que aquí Él al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. No solo nos va a librar del problema, sino que nos va a permitir ser más atentos. Nos va a permitir tener mayor claridad de lo que Él está diciendo en nuestras vidas. Esa es una cosa que yo creo que hoy necesitamos entender. No solo pedir a Dios para que las circunstancias se solucionen. No solo vamos a orar para que Dios haga conforme yo quiero que pasen las cosas. No, incluso en la adversidad nos va a permitir entender cuando algo es o no voluntad de Dios. Cuando algo es tiempo de Dios o no es tiempo de Dios. En estos tiempos muchos han fallecido. Y a lo mejor familiares cercanos también a ti. Y puede venir también en ese justo renglón la pregunta, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué permites? Y es que sabes que también tenemos que entender que Dios tiene los tiempos perfectos de cada persona. Puede tratarse de que es el tiempo o fue el tiempo adecuado para una persona. Pero Dios en medio de la aflicción nos permite escuchar su voz. Y eso es algo que estoy subrayando con mucho énfasis y así lo siento enfatizártelo, porque no se trata de orar, de buscar la oración que solucione el problema. No se trata de buscar la oración para que todo vuelva a la normalidad y yo siga con mi vida como si no pasara nada. Ese es el asunto que más me interesa. De pronto podemos pedir una oración, podemos orar a Dios y de pronto Dios hace las cosas, ¿sabes? Dios te va a bendecir y te va a perdonar y te va a librar. Pero de pronto puede ser que seamos como esos 9 leprosos que fueron sanados y ni siquiera dieron gracias. Y se fueron y no regresaron al Señor y solo uno regresó a dar gracias. ¿Por qué uno regresó a dar gracias?
porque ese, en medio de la adversidad, se le despertaron sus oídos. Así que, aunque pareciera una contracultura esto que te estoy diciendo, una idea en contra de lo que tradicionalmente conocemos, hoy quiero invitarte a que tú decidas, ahí en tu casa, donde estás congregados con nosotros, ahí en tu casa digas: Señor, yo me voy a parar en la adversidad, entendido que tú tienes un propósito para mí, entendido que en tu palabra dices que vas a permitirme clamar a ti, que tú me vas a responder, y lo más precioso en la adversidad es que voy a poder escuchar tu voz audible, tu voz en alguna palabra, cuando la leo, cuando estás escuchando la Biblia o cuando estás aquí congregado. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Dios es bueno. Esta mañana yo estaba orando y siempre procuro no solo estudiar, sino preparar y orar el asunto. Y aún cada domingo procuro tomar un tiempo en la medida que el tiempo lo va permitiendo. Y Dios me llevaba a un versículo que ya había apuntado, pero dice Isaías 43:2. Isaías 43:2 me llamó la atención porque pude ver alguna otra cosa que no había apuntado. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar por dificultades, que vamos a pasar por circunstancias que nos van a probar. No está diciendo: yo evitaré que pases por las aguas, por el fuego, que pases por las circunstancias difíciles. No está diciendo eso. Dice que vamos a pasar por circunstancias que nos van a desesperar en algún momento, pero no vamos a padecer las consecuencias si caminamos como dice Dios. Incluso en el versículo 1, Isaías 43:1 dice: ahora. Eso es una palabra de afirmación de que esta palabra es vigente, no de que fue dicha solo en el pasado. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por tiempos difíciles, cuando uno camina en el agua, le es difícil caminar, porque no es nuestro medio natural. No podemos tener la misma velocidad que cuando lo hacemos en tierra firme. Supongo que alguna vez has ido a nadar o has ido a caminar por algún río o en el mar, y no es alguna alberca, y no es fácil trasladarte. Pero dice Dios, va a haber cosas que te van a detener tu caminar, que te va, más que detener, te va a representar mayor esfuerzo a avanzar. Esa es la frase. Y las adversidades son como esa agua que te rodea cuando estás en alguna alberca, y sí avanzas, pero requiere el doble o un poquito de esfuerzo y medio a como si lo hicieras en la tierra. Porque Dios te está diciendo: yo te voy a acompañar ahí. Jesús mismo hace esta declaración. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no le preguntemos a Dios: ¿por qué nos está pasando esto? Claro que si lo quieres hacer no está mal, no es pecado preguntarle a Dios eso, vamos. No estoy diciendo que estás equivocado o fuera de orden. Pero lo que sí te estoy diciendo es que cuando tú le preguntas a Dios, Él puede contestarte, como lo vimos aquí en Job. Aquí hay otro asunto muy importante acerca de qué vamos a hacer nosotros, qué nos pide Dios, qué demanda Dios cuando estamos en una dificultad. Y yo te pido que escuches esta palabra, adolescente, joven que nos escuchas, familiar que estás escuchando tal vez por rebote el sonido de otro que tiene este audio en la sala, porque esta palabra me llama mucho mi atención. Proverbios capítulo 24, versículo 10, por favor. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero yo encontré una versión que la están viendo aquí en pantalla. Yo no sé si se alcanza a ver muy bien, a lo mejor sirve que le cambiemos el color negro a las letras, no lo sé. Pero te voy a decir una cosa, leí esta palabra que dice, ya lo puedes ver ahí en pantalla:
si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Proverbios 24:10. Si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Cuando tenemos dificultades, esto es bien real. Solemos decir, Dios ya se olvidó de mí. Cuando tenemos algún problema, solemos decir, Dios ya no tiene nada conmigo. Es que seguramente me porté muy mal. Y empezamos a alejarnos de Dios cada vez más. Empezamos a hacer cosas que Dios no nos pide. Pero Dios en Proverbios nos dice, incluso en la versión 60, que no seamos flojos en el día de trabajo, ¿sí? Que nuestra fuerza será reducida si somos flojos en el día de trabajo. Y aún en la vida cotidiana yo lo he podido ver. Cuando tú y yo relajamos el estudio, cuando tú y yo relajamos la fuerza laboral, o cuando tú y yo nos tomamos un día, a lo mejor sin atender las cosas que debemos de atender, se ve afectado nuestro trabajo y nuestra economía. Y en la palabra de Dios, Proverbios 24:10, en otra versión, lenguaje actual, dice, si desmayas en el día de la adversidad, dificultad, también tu fuerza será reducida. Y es que no es momento de reducir fuerzas ni de desmayar. Por eso hemos enfatizado desde el 9 de agosto que pudimos reabrir reuniones en la iglesia antes de volver a este confinamiento. Les recordaba, seamos firmes, persevera, sigue leyendo la palabra, sigue congregándote, sigue asistiendo, llega desde el principio. ¿Por qué? Porque no es un asunto de una asistencia física, es un asunto de perseverar en medio de la aflicción. Y se los he dicho para los que no han tenido tal vez tantos problemas como para los que lo tienen. Tenemos que ser firmes en la palabra y no desmayar en lo que es esta aflicción, porque nosotros vamos a pasar por dificultades. Algún familiar que hoy no está contigo, alguna circunstancia tal vez legal, alguna circunstancia económica, alguna circunstancia de trabajo, alguna circunstancia de salud. Estás pasando por agua, por fuego, por ríos, pero no te vas a quemar, no te vas a ahogar, no te van a anegar, porque esto dice la palabra. Y quiero que veamos cómo pasó esto en diferentes hombres de la Biblia. Al menos puse 5 personas, por supuesto seguramente tú puedes encontrar más. Hombres en la Biblia que vivieron la adversidad de diferente forma. Hubo un ciego de nacimiento, ahorita vamos a ver este versículo. Un ciego de nacimiento. Hay personas que nacen con enfermedades que parecen que son crónicas o que nacen así, ¿sí? Cosas en nuestra vida que de pronto están en nosotros y dices, aunque soy cristiano, tal vez no lo puedo quitar, no lo puedo dejar. Es como ser ese ciego de nacimiento, ¿sí? También vamos a ver aquí Lázaro enfrentó la adversidad en un asunto de muerte. Job enfrentó la adversidad con enfermedad y con muerte de sus familiares, y después su vida se veía amenazada, aunque Dios le prosperó después de todo lo que tenía. David también tuvo una persecución de muerte, hombres claves de Dios. Jesús mismo tuvo muerte, persecución, mentiras, lo negaron y muchas cosas. Así que vamos a ver primero cómo si en la adversidad tú y yo dejamos de creer en Dios, dejamos de creer en la palabra, no vamos a recibir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. No solo en momentos fáciles, no solo en momentos cuando todo está como nos gusta o como estamos acostumbrados, sino la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Así que la Biblia vamos a ver lo del ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 3. Juan, vamos a leer aquí, capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus papás, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate lo que dice Jesús. En medio de una adversidad donde los discípulos preguntaban algo con base a la ley judía, con base a lo que sabían, él les dice, no es un asunto de si sus papás pecaron. No es un asunto de si él pecó, es un asunto de una oportunidad para la gloria de Dios. Y Jesús cambia el panorama de los discípulos en estos momentos, porque fíjate, el versículo dice, cuando pasó Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús ya sabía que él desde nacimiento tenía este problema,
¿Qué quiero enfatizar aquí? Dios sabe aquellos problemas y adversidades que tú vives aún desde tu nacimiento, aún desde las circunstancias difíciles en tu familia y que siempre por alguna razón están ahí presentes. Dios no le es ajeno la adversidad. Y Jesús les dice, no se trata de quién pecó, se trata de que esto va a manifestar la gloria de Dios. Y cuando tú y yo nos paramos en el enfoque correcto como Dios lo suele tener, como lo hemos visto en los versículos anteriores, cuando Él nos dice que cuando pase por la dificultad no me voy a ahogar, cuando pase por el fuego no me voy a quemar, como dice Isaías, estamos parándonos en un enfoque como Dios ve las cosas. No un enfoque fuera de la realidad, un enfoque que dice, bueno, veamos como que todo es positivo y aunque mi familiar esté en una circunstancia difícil, yo como que no pasa nada. No, voy a pasar por ahí, pero voy a salir bien. Dios nos dice en Proverbios 24:10, ya lo leímos, no desmayes en medio de la dificultad, porque si no tu fuerza te será reducida, ¿sí? Isaías 45:6-7, lo vimos al principio, nos está diciendo, yo creé la adversidad, porque en medio de ella voy a traer una bendición. Y sabes, Jesús cambia nuestro panorama. Cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles o en problemas, no es el momento de decir, me alejo de Dios. Es el momento de decir, ahora me paro más que nunca en Dios. Porque el diablo lo que quiere es ver que tu vida y la mía flaqueen. En ocasiones van a venir pruebas de parte de Dios, pero en ocasiones van a venir ataques, por supuesto, de parte del diablo, que ese es un tema bien distinto. Pero aún así, si tú y yo nos paramos en Dios, vamos a tener el correcto enfoque de que Dios nos va a sacar de la prueba y Dios nos va a sacar de la circunstancia difícil, ¿sí? Así es de que puede suceder que hoy en día en tu vida haya cosas que crees que son condenatorias. Es más, les has dado la etiqueta, el poder, o les has dado esa idea en tu mente sin darte cuenta de que algo ya fue. Como dicen por ahí, que ya valió. No, esto ya no va a cambiar, esto ya no va a ser, mi familiar no sana. Cuando nosotros damos por sentado la tragedia, damos por sentado el final no feliz. Pero sabes, hay cosas que nosotros le hemos dado fuerza a eso. Pero aún en medio de eso dice Dios, si tú volteas a mí en tu aflicción, yo te voy a hablar y voy a abrir tus oídos. Si tú en medio de la aflicción no decaes y eres más fuerte que nunca, tus fuerzas no van a mermar y me vas a poder escuchar. Así que eso es lo que quiero transmitirte en este día, ¿sí? Que nosotros no veamos la circunstancia como que ya, me tocó, me voy a morir, no voy a tener trabajo o cualquier cosa de fatalidad que estés pensando o que pudiera venir en los siguientes días. Si hoy tu vida está bien, qué gusto me da. Pero esto no significa que este mensaje no es para ti, sino que es un mensaje en este momento de precaución para que sepas qué hacer cuando venga la fatalidad o la circunstancia difícil. Ya vimos a alguien que fue ciego. Vamos a ver muerte de Lázaro. Juan 11, en este mismo capítulo, bueno, en este mismo libro, perdón. Juan 11, vamos a leer. Del 1 al 3. Y voy a ir leyendo esto poco a poco. Y yo espero que tú lo puedas ir siguiendo ahí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a sus hermanos, hermana y Lázaro. Versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Voy a detenerme hasta ahí. Estuve leyendo Juan 11 del 1 al 6. En pantalla tuvimos hasta el número 4. Fíjate, en medio de la circunstancia difícil, Jesús vuelve a hacer una declaración similar o igual a la del ciego en el capítulo 9. Porque dice aquí en el capítulo 9, versículo 3, dice, esto no es sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en el capítulo 11, versículo 4, dice, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que tanto en la ceguera como en la muerte, Dios se va a glorificar.
¿sí? Dios va a salir glorificado si tú le buscas, si tú le hablas y si tú haces su palabra. Y si tú caminas como pueblo redimido. Y a mí me llama la atención cómo desde el principio, desde que Jesús se entera, él en medio de sus palabras, yo no sé si lo identificaron las personas que estaban ahí, Marta, María y los demás, él dice, tranquilos que esto no es para muerte. Pero Lázaro se estaba muriendo. Y pareciera que a Jesús se le sale de contexto las cosas. Lo vas a ver en unos versículos anteriores. Jesús declara que esto no es para muerte. Pero Lázaro se muere. Físicamente se muere. En ocasiones hay circunstancias donde podemos orar, podemos declarar victoria, podemos hacer una serie de cosas como cristianos. Y el final termina siendo aquel que no esperábamos. Y dice la Biblia que Jesús se queda todavía 2 días más esperando. Se queda en su lugar donde estaba de residencia. Él no tiene una actitud desesperada, que eso es lo que quiero enfatizar aquí, y corre inmediatamente a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al que yo amaba? Y entonces se me está yendo de las manos. No, Jesús dice, no es para muerte. Se queda 2 días más en la región donde está, pero además declara, esto no es para muerte, pero Lázaro se muere. ¿Y qué va a pasar aquí? Pareciera que Jesús llegó tarde. Pareciera que Jesús no escuchó nuestra oración. Pareciera que sí lo reconocen como un Señor y Salvador, Marta y María, pero hay tristeza en ellas y dice, Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pareciera que en ocasiones hay circunstancias que le ganan a Dios, pero vamos a leer cómo Dios cambia el enfoque de todas estas circunstancias. Después, repentinamente, en el versículo 7, no aparece en tu pantalla, pero lo puedes ver aquí en los comentarios y en tu Biblia. 11:7 dice, luego, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Sí? Respondió Jesús, versículo 9. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y vas otra vez allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Sí? Pero el versículo 11 dice, Juan 11:11, dicho esto les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, vamos a leer el versículo 13, dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿No acababa Jesús de declarar que esto no era para muerte? Pero Lázaro murió. Y entonces les dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creas, mas vamos a él. ¿Sí? Y bueno, después vamos a ver cómo en este libro de Juan hacia adelante, Jesús llega y resucita a Lázaro, y entonces a lo que estaba muerto le da vida. Esto no quiere decir que Dios siempre va a evitar que las personas fallezcan. Dios tiene su tiempo para cada persona. Dios es soberano y Él conoce el día y de qué persona va a morir cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto no quiere decir que podemos sacarle la vuelta a ese asunto. Debemos entender y aceptar cuando una persona, lamentablemente, en lo humano pierde la vida, pero solamente durmió y despertó en el Señor. Por eso es bien importante que en vida tú decidas, tú confieses a Jesús como tu Señor y Salvador, para que cuando ese día que inevitablemente va a llegar a tu vida, tú solo puedas dormir y despertar. Pero Dios hace el favor con Lázaro y permite que duerma y despierte en esta tierra todavía. Esté de una manera firme, de manera constante aquí. ¿Sí? Entonces Marta, versículo 11:20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, mas también ahora que todo lo que pidas a Dios, sé que te lo dará. Jesús, versículo 23, dice 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús en el Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Pero María, déjenme aclarar aquí, Marta, no había entendido lo que Dios le estaba diciendo. Yo dije que esto no era para muerte, aunque él sabía que había muerto. Pero el asunto con lo que quería hacer Dios con Marta no era tanto con Lázaro, lo iba a resucitar y ya, pero él necesitaba que Marta acrecentara su nivel de fe, que Marta creciera en la fe, que Marta pudiera ir hacia otro nivel.
Y entonces él hace algo y le dice, él solamente está durmiendo, ¿sí? Jesús dice que se alegra también en versículos anteriores porque no había estado en ese momento cuando él murió. ¿Por qué? Porque entonces ahora iban a poder creer de una mejor manera en Jesús. Jesús dice que se alegra y que estaba emocionado en eso. Marta y María y la multitud hacen una declaración como de reclamo a Jesús. Juan 11:25, vamos a leer aquí. A 11:25 y 27 le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Estos versículos hablan sobre, habían soltado sobre Marta una porción de fe que Marta no tenía en ese momento. Y en ocasiones tú y yo podemos dar por muertas algunas circunstancias. Podemos dar porque nos va a ir mal de plano en alguna cosa. Pero dice Dios que si nosotros creemos en Él y caminamos como Él dice, aunque a lo mejor algo esté muerto en nuestra vida, esto va a vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en ocasiones parte de nuestra vida puede ser como ese ciego de nacimiento. Aunque caminas en Dios, aunque crees en Dios, ¿sí? Tú estás en ocasiones viviendo de una manera con cierta ceguera. Estás viviendo con alguna circunstancia que no te deja ver la gloria de Dios. No te deja ver las circunstancias correctas de parte de Dios. Pero sabes, tú y yo tenemos que pararnos en Dios y decir, Señor, tú has dicho que yo voy a continuar y que yo voy a seguir adelante. Juan 12 del 1 al 3 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor de perfume. La palabra aquí enseña algo muy importante. La palabra nos está enseñando que Jesús cambió el enfoque de la vida de María y de la vida de Marta. Porque no solo Lázaro estaba vivo, no solo era el milagro que todos esperaban y querían y que quisiéramos que siempre pasara en nuestra vida, sino les cambió el enfoque. ¿Por qué? Porque dice, me llama la atención lo que dice ahí en el versículo 2, y le hicieron allí una cena y Marta servía. Cuando tú te paras en la adversidad, crees en Dios y clamas a Él, Dios te está llevando a enseñarte que puedes dar lo mejor de ti en el servicio a Dios. Lo mejor de tu tiempo. Mira, a mí me llama la atención cómo muchas personas podemos orar a Dios por una bendición. Podemos orar a Dios por un favor, por algo que nos pase correctamente en nuestra vida. Algún problema que se solucione. Y Dios no deja nada a medias. Dios nos hace el favor completo. Hemos orado por algunos de ustedes y han estado sanos. Hemos orado cuando empezó esta emisión. Yo recuerdo que fuimos a casa de una persona que tenía un dolor en el dedo y estuvimos orando por otro asunto cuando de pronto esa persona dijo, ya puedo mover mi dedo. Dios la sanó, Dios cambió su realidad en ese momento de manera completa. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, a veces somos un poco desagradecidos o malagradecidos, porque de pronto decimos, Señor, yo voy a buscar la palabra de Dios, pero yo entro a la transmisión cuando esté la predicación. Señor, yo voy a llegar a la iglesia cuando ya esté la palabra. ¿Por qué seleccionamos aquellas cosas que a nuestro juicio nos parece que es lo que vamos a recibir de parte de Dios? Espero me estés entendiendo la idea. No lo tomes a mal. Por favor, no te sientas agredido y nadie de nosotros, porque todos nos ha pasado. Lo que quiero decir es que la adversidad nos permite concentrarnos y nos permite pararnos por ese camino angosto que Dios quiere que caminemos. Marta ahora estaba sirviendo porque ese hermano que tenía, esa familiar, estaba vivo, claro, pero ahora le servía. Y luego dice la palabra aquí en Juan 12 del 1 al 3. Estaban sentados a la mesa con él y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿Sabes? En aquel entonces un perfume de nardo puro era muy caro. Era de lo mejor que pudiera haber. Y la palabra enseña que María tomó de lo mejor y le dio a Dios. ¿A qué lleva el enfoque de que Dios está en medio de la adversidad?
de que Dios puede cambiar las cosas, de que Dios te puede llevar a decir, me puedes servir por convicción, no por imposición, no por rutina, no por costumbre, sino me vas a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque es para mí, es para el Señor Jesús, no estoy diciendo que sea para mí. Y María también dice que le dio lo mejor y con su cabello enjugó los pies del Señor Jesús. Y habían pasado por una adversidad donde habían dicho, Lázaro ya murió, literalmente se te fue, si hubieras estado aquí, ojalá no hubiera muerto, te quedaste 2 días allá, Jesús, pudiste haber venido antes, bueno, no se supone que era el que amabas, y empezamos a llenar nuestra boca de tantos porqués y de tantas justificaciones, pero Dios, pero yo te he hecho algo, y cuando llenamos nuestra boca de tanta, un poco de pelear con Dios, o de reclamarle a Dios, no podemos oír el propósito que Él tiene aquí para nosotros. Si tú estás en una adversidad, o a lo mejor en algún futuro la vives, recuerda, tú no debes de ser alguien que baje la guardia. No debes de ser alguien que se venga a menos, como dice la Biblia en Proverbios, ¿sí? Déjame retomar esta palabra. La Biblia dice en Proverbios 24:10. Si desmayas en el día de la dificultad, o si eres flojo, como dice la versión 60, también tu fuerza se reducirá. Hoy tenemos que creer que Jesús está siempre con nosotros. La Biblia dice que debemos de creer porque toda adversidad ha sido vencida por Él, que Él ha vencido a este mundo. Y sabes, nosotros tenemos que creer lo que Dios está diciendo en nuestras vidas en este tiempo, porque Él, como a Marta y a María, nos va a cambiar el enfoque. Y a lo mejor aquellas cosas en las que tú no estabas convencido de hacer en tu vida, tal vez el área del diezmo, el área de la ofrenda, el servicio, la asistencia o cualquier otra área que tú mejor que yo sepas, pero que está ahí como que en azul y buenas noches, como que no estás muy convencido. Sabes, en ocasiones Dios permite que pases por una adversidad para clamar a Él, para que tú lo escuches y para que sea tu tiempo de una vez por todas en la vida, donde te pares bien y digas, yo voy a darle lo mejor para Dios, ¿sí? Y pueda yo enjugar sus cabellos y pueda yo servirle a Dios. Por eso en casa hacemos todo esto que tú ves aquí. No porque tengamos un excelente lugar o sea algo que queramos mostrarte. Sabes, nosotros podríamos tal vez solamente sentarnos a una mesa y hacer alguna transmisión natural, y sé que lo sencillo es igual de impactante, porque Dios es el que se mueve, no estamos buscando otra cosa. Pero sabes, nos interesa que tú tengas una buena imagen, que tengas estos versículos, que puedas escuchar bien, que puedas leer la palabra, que se te pueda explicar de manera correcta, porque antes que ser solo un servicio para ti y para mí, es un servicio que ponemos con lo que tenemos de la mejor manera que se puede para Dios. Así te invito a que tú y yo, ante la adversidad, hoy digamos a Dios, Señor, perdóname porque tal vez yo fui negligente. Perdóname porque tal vez yo te necié en algunas cosas. O porque también te estuve reclamando el por qué me pasa a mí. Pero cuando tú y yo preguntamos esto a Dios y podemos ver y decirle, Señor, ¿para qué pasó todo esto? ¿Por qué me has permitido que pasen estas circunstancias en mi vida? Podemos entender que en esto hay un propósito de parte de Dios. Podemos entender que Dios tiene algo para nuestras vidas, que Él estará completamente en control. Y ahí en tu casa, quiero pedirte que tomes un tiempo de oración. Ya vamos a terminar, vamos a pasar a lo de la cena del Señor. Si algunos nos mandan sus fotos, se los vamos a agradecer. Pero vamos a orar en este momento. Y déjame orar ahí, si tú puedes tomarte de la mano de tu familia, dándole la seriedad al asunto, ¿verdad? Y estás pasando por circunstancias difíciles, ora junto conmigo en esta tarde. Y Señor, yo te pido que tú, que tienes el control de todo lo que pasa en esta tierra, puedas ver a estos familiares tomados de la mano, dando seriedad a esta transmisión, porque lo único que nos separa es una pantalla, un dispositivo. Pero yo te pido que toda circunstancia adversa, Señor, nos permitas entender y encontrar el propósito que tú tienes en ella. El para qué estás permitiendo que nos pase hoy en este momento, Señor. Y yo declaro, Padre, que las circunstancias que pudieron traer miedo, que pudieron traer tristeza o desesperación, como dijo tu palabra, Señor, esto no es para muerte, es para la gloria de Dios, Señor.
Y hoy, Padre, te pedimos perdón si hemos renegado, si nos hemos sentido excluidos de tu favor, de tu palabra, Señor. Pero como dice en Proverbios, nosotros podamos ser firmes, Señor. Que nosotros podamos no ser flojos y tampoco desmayar nuestra fuerza para no perder esta fuerza de parte tuya en la vida, Señor. Te pedimos, Padre, por favor, que tú hagas que ninguno de nosotros desmaye. Y que todos seamos fieles y que todos seamos acorde a tu palabra. Señor, bendice cada casa, cada familia que está escuchando esto. Te pido que traigas esa atmósfera real y palpable de paz, de tranquilidad, de gozo en la vida de cada familia que nos está viendo y que nos está escuchando, Señor. Para que entiendan que en la adversidad es la materia prima idónea para ponerla delante de ti, Señor, y decirte, Señor, tú cambia mi circunstancia, tú cambia la circunstancia que está pasando, y aún pase lo que pase, yo entiendo que es tu voluntad. Y como dice la palabra, Señor, aunque la higuera no dé frutos, aunque la vid tampoco dé frutos, yo con todo te alabaré a ti, Jehová, porque tú sigues siendo Señor, y no importa la adversidad, eso no te quita a ti. La Biblia nos dice también, hermanos, que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la persecución, ni hambre, ni desnudez. Y eso es lo más precioso que debemos atesorar, saber que Dios hoy no se separa de nosotros. No te separes tú, no le creas a la adversidad. Quiero dejar algo claro, hay circunstancias que van a pasar en tu vida, o que tienen que pasar, incluso en el asunto de la vida, biológicamente hablando. Pero cuando tú estás firme en esto que nos ha enseñado la palabra, podemos entender que Dios está en pleno control de todo. Y que de verdad podemos tener momentos de tristeza, momentos de desesperación, pero también en el fondo Dios nos da paz en medio de la tormenta. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Le voy a dar el tiempo a mi esposa. Y es una bendición saber que han estado ustedes ahí muy atentos desde el principio. No te relajes en el sentido de ya distraernos en casa. Todos aquí están en algún lugar. Aquí mi familia están sentados, están atendiendo cosas para que tú tengas una transmisión pues bien, ¿verdad? Pero vamos a pasar este tiempo, le voy a dar el tiempo a ella para que pueda dirigirnos en esta parte. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de gran impacto y de gran práctica en tu vida. Recuerda que mañana tenemos transmisión a las 8 de la noche. Tenemos una enseñanza los lunes, los miércoles y los viernes a las 8 de la noche, igual aquí por Facebook. Y por favor mantente firme en cuanto a la palabra. Ok, vamos a pasar a la cena, al tema del tiempo de la cena. Pues damos muchas gracias a Dios por este tiempo y voy a pedirle por favor a que le pasen los elementos. Ya puedes ir tomando los elementos de la cena del Señor. Qué importante es esta palabra que acabamos de escuchar. Cuando en todo tiempo Dios está con nosotros, sea cual sea el momento, ¿verdad? Qué bueno que sería que todo el tiempo fuera alegría y que las cosas marcharan bien, pero leíamos hace poco un texto y un libro donde dentro de la historia le dice el pastor a una ovejita que quería ser sana y quería ser limpia y enderezada de sus pies. Dice, hubiera sido para mí muy fácil llevarte de la mano, dice, pero si tú no hubieras pasado por tantas cosas, no conocerías mi poder y lo que yo puedo hacer por ti. Y es así, demos gracias a Dios por las adversidades que hemos pasado en este tiempo, pero sobre todo demos gracias porque estamos completos y estamos juntos para la gloria de su nombre. Y te voy a recordar la palabra que leíamos al principio de Mateo 28:18, donde dice, le dice Jesús a sus discípulos, vayan a cierto lugar, a cierta casa de cierto varón y díganle, voy a cenar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Número 1, requisito para tomar la cena del Señor, ¿eres discípulo de Jesús?
¿sí? Vamos, esperamos sus deditos o sus manitas. Si eres discípulo de Jesús, tú puedes tomar la Pascua. Y qué importante que esta palabra haya saltado hoy a nuestros ojos, porque Jesús le dice, voy a compartir la Pascua en tu casa. Hoy estás en tu casa, y esta es la manera en la que la iglesia primitiva festejaba la cena del Señor, en casas. Ajá. Y nada más te voy a leer ten listo, 1 Corintios 11, que ahí viene la forma correcta en la que se tiene que conmemorar la cena del Señor. Pero te voy a invitar también a Lucas. En Lucas 22, Jesús instituye la cena del Señor. Y te voy a leer rápido unos versículos. Dice, el número 15, he anhelado profundamente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17, luego tomó la copa y habiendo dado gracias dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. 19, entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por causa de ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Bien importante esta parte que acá, que se lee en letras rojas y que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, después de haber cenado, dijo acerca de la copa, esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, que por causa de ustedes es derramada. ¿Sí? Es el nuevo pacto mediante mi sangre, que por causa de ustedes es derramada. ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Son dos elementos simbólicos de lo que Jesús iba a hacer. Tal vez los discípulos no entendían claramente de lo que Jesús estaba hablando. Y quiero decirte algunos elementos de la Pascua. Eran el cordero, el vino y el pan, obviamente, y se conmemoraba el día que Dios los había sacado a su pueblo de Egipto con mano poderosa, ¿verdad? Pero Jesús toma este tiempo de la Pascua e instituye la conmemoración de lo que Él iba a hacer. Él les entrega el pan, pero no dice, yo estoy aquí en el pan. Dice, recuerden lo que yo voy a hacer. Voy a entregar mi carne, voy a entregar mi cuerpo por ustedes. Entonces, cuando tú comes el pan, estás recordando que Jesús, como dice la Escritura, fue molido por nosotros. Te invito a que leas tu Biblia si tú nos estás acompañando por primera vez y leas lo que a Jesús físicamente le pasó. Su cuerpo fue traspasado, pero también su cuerpo dice que fue molido por nosotros. Y dice también, esta copa, recuerda que es mi sangre, que por ustedes es entregada, y esta sangre a nosotros nos recuerda, este jugo de uva que vamos a tomar hoy, nos recuerda que es la sangre del nuevo pacto, en la cual nosotros ahora estamos y ahora somos llamados sus hijos. Ahora vamos rápido a 1 Corintios 11 y te muestro la manera correcta, dice aquí la Biblia Peshita, forma apropiada de conmemorar el sacrificio del Señor. Dice en el versículo 23, porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, así hagan en memoria de mí. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos tomando esta galletita, que es lo más semejante que podemos tener a ese pan que se partió, estamos recordando, dice, hagan esto en memoria de mí, recuerda que mi cuerpo fue dado por ti. Dice también,
Asimismo les dio también la copa después de que cenaron y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Entonces este es un tiempo especial y estamos despidiendo este año recordando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Porque todas las veces que coman, en el versículo 26, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. Entonces hoy estamos conmemorando que Él murió por nosotros, pero que también resucitó. Y a través de esta conmemoración también dice la palabra en Isaías que Él fue el varón de dolores y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces hoy vamos a orar, porque no solamente es una cuestión de sanidad física, sino también de sanidad de nuestra alma. Si tú te acercas a Él, tú que nos estás viendo por primera vez, y le dices: Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero seguir tus mandamientos, creer en tu nombre y hacer lo que tú quieres que yo haga para vida eterna. Cuando tú tomes esta cena, recuerda que Él todo lo puede y que hemos sido guardados por Él y en su nombre. Y dice también, de modo, versículo 27, y esto es muy importante, de modo que el que come del pan del Señor y bebe de su copa, no siendo digno, será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Por este motivo, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma de este pan y beba de esta copa. Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo, por no discernir el cuerpo del Señor. Y de esto se trata. Dice, ¿qué es el ser digno? Tú ya discerniste, tú ya entendiste que Jesús vino. Número 1, tú ya le entregaste tu vida al Señor. Esto es muy importante, que tú hayas reconocido que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo para darnos salvación a través de Él. Por eso dice, examínense cada uno. Por eso les pedimos que sean jovencitos mayores de 13 años, porque en este tiempo tú ya tienes una madurez mental, física, pero también espiritual, y tú ya disciernes si eres hijo de Dios o no, si has creído o no. Entonces, discernir que Jesús entregó su carne por nosotros, tenemos que entenderlo antes de tomarlo, dice, porque si no la estamos tomando mal. Entonces hoy te voy a pedir también que examinemos nuestro corazón. Vamos a tomar un tiempo para orar. Examina tu corazón y dile al Señor, Señor, ¿qué tengo que rendirte hoy, Señor? ¿Por qué tengo que pedir perdón a tu nombre, Señor? Te he ofendido, Señor. He fallado a tus preceptos. Y toma este tiempo y dile, Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir hoy, Señor, en una actitud de reverencia a todos los que están del otro lado de la pantalla, los que estamos en esta casa. En una actitud de reverencia, Señor. Si yo no he discernido, Señor, correctamente que tú eres Dios y que tú entregaste tu vida por mí, hoy quiero, Señor, entenderlo y decirte, ven a mi corazón primeramente. Hoy te pido perdón de todas esas cosas que me separan de ti. Hoy quiero pedirte que tú entres a mi vida y que tú tomes control de mis pensamientos, de mis emociones, Señor. Tal vez hay cosas que no entiendo, pero quiero, Señor, ser sano y ser libre a través del nombre de Jesús. Y hoy, Señor, queremos también pedirte perdón, Señor, si hemos ofendido, Señor, tu nombre con nuestro corazón, con nuestras actitudes. Perdónanos, Señor. Queremos ser dignos, Señor, de tomar esta cena, Señor, y anunciar tu muerte, Señor, y que tú te diste por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy podemos hacer, Señor, esta cena y conmemorarla, Señor, en nuestros hogares. Y tomamos, Padre,
este pan, Señor, y recordamos que tu cuerpo fue entregado por nosotros. Este acto lo hacemos recordando que tú fuiste sacrificado, que tú fuiste ese cordero que fue llevado al sacrificio, varón de dolores, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puedes comer la galletita que tengas. Pues ahora con esta conciencia vamos a tomar un poco del jugo de uva que tengas ahí en representación del vino, y entendiendo que Dios pues quiere que tengamos una conciencia al celebrar esto, no como un acto religioso, pero sí como un acto consciente de que estamos celebrando esto y recordando su muerte y su resurrección, porque Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Puedes tomar tu copa. Ya ven cómo así pasa. Tomamos este jugo en conmemoración de su sangre. ¿Y sabes? Déjala correr, hijo, súbele un poquito. Mientras leían los evangelios, dice que Jesús tomó la cena, les explicó a sus discípulos, pero que cantaron alabanzas. ¿Te imaginas ese momento? Jesús cantando alabanzas junto con sus discípulos. Y estaba leyendo que los cantos que se cantaron en ese momento fueron del Salmo 115 al 118. Esta alabanza que está de fondo tiene algunos fragmentos del Salmo 115, que es muy importante que nosotros sepamos cantar y alabar a Dios. Así que mientras escucha esta alabanza, vamos a orar. Y esta es parte precisamente de ese fragmento del 115. Dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Imagínate a Jesús cantando esa alabanza en el momento de la cena. Escúchala. Sino a tu nombre sea dada la gloria. Eres tú, motivo de nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó. Nadie más, el siglo del honor recibí, te lo damos a ti. Vamos a orar para cerrar este tiempo de nuestra cena del Señor. Y hoy, como dice la palabra en Isaías, a través de su llaga nosotros hemos sido sanados. Hoy sabemos de muchos que están enfermos. Y sabes, tal vez muchos quisieran estar conmemorando esta cena con nosotros el día de hoy. Y vamos a orar por ellos, vamos a interceder por ellos en este momento, recordando esas promesas que Dios hizo. A través de su llaga nosotros somos sanos. ¿Hoy te duele algo? ¿Hoy necesitas sanidad en tu cuerpo? Dile al Señor: gracias por esa llaga, porque a través de ella yo soy sano. Y declara en el nombre de Jesús. Ahora sí que tú estás en tu casa, tú sabes lo que te duele, pero cuando hablamos de sanidad no solamente hablamos de sanidad del cuerpo, también hablamos de sanidad del alma. Y Jesús hizo el trabajo completo. ¿Hay algo que en nuestra alma no está sano? ¿Que necesita hoy que Dios intervenga y ponga su mano? Dile al Señor. Así que vamos a orar y vamos a orar, a interceder
por las personas que están en nuestra lista, pero también ora por ti. Tú que tomaste esta cena creyendo que lo que hiciste fue conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que un día Él va a venir por su pueblo, por sus hijos. Y conmemoramos sobre todo su resurrección y el triunfo que nos dio a través de ese sacrificio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque eres fiel a tus promesas y a tu palabra. No me cabe duda, Señor. Yo creo que si hiciéramos, Señor, un libro de las cosas o un escrito de las cosas de las cuales nos has librado en este tiempo, Señor, híjole, han sido tantas, Señor, que tal vez todos, Señor, podríamos escribir un párrafo, Señor. Nos has dado trabajo, nos has dado salud, Señor, nuestra familia, Señor. En ti, Señor, nuestra familia nuclear, Señor, está completa, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque no ha faltado nada, Señor, en nuestras mesas. No ha faltado el trabajo, Señor. Gracias. Gracias por toda la obra redentora que a través del nombre de Jesús, Señor, tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Y hoy, Señor, hemos recordado tu muerte, pero también tu resurrección y ese día, Señor, que tú vendrás por tu pueblo. Y como dice tu palabra, a través de tu llaga, Señor, nosotros fuimos sanados. Hoy, Señor, ponemos todas las cosas que afligen, Señor, el alma, el espíritu, pero también el cuerpo, Señor. Y hoy, Señor, en muchas congregaciones desde esta semana hemos visto que están conmemorando, Señor, esta cena. Y recordando tus promesas, oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Hoy oramos por la vida, Señor, del pastor Víctor, de mi hermana Alma, de Almita, de Beto, Señor. Por la vida de Héctor Mondragón, Señor. Por la vida de Mario, Señor. De Mario Alberto, Señor. Oramos, Señor, por las amistades, Señor, de Martina, por las amistades de Rosy y de Coco, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu mano, Señor, intervenga en los cuerpos de cada uno, Señor. Conforme a tus promesas, Señor, y conforme a tu gloria. Gracias por este tiempo, porque veremos, Señor, tu nombre manifestado en poder y en milagros, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y ahí tú dile al Señor en tu lugar, en tu casa, todas las cosas que tú quieras decirle. Y si hay alguno que esté enfermo alrededor de tuyo, también ponlo en este momento en las manos de Dios. Y te damos gracias, Padre Santo, porque a través de tu precioso nombre, Señor, tenemos victoria. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pues ya nos vamos despidiendo. Qué bonito terminar este domingo, último domingo del año, 27 de diciembre del 2020. Y como te lo dijimos desde el principio, cuando nos pudimos reunir, cuando estábamos en semáforo naranja, son tiempos históricos y solo Dios sabe por qué a nosotros nos tocó vivirlos. Extrañamos mucho a nuestros familiares, pero sabemos que tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Así que recuerda hacer las cosas que te corresponden y hacerlas bien. No olvides las reglas que nos han estado pidiendo nuestras autoridades. Guarda tu distancia, uso adecuado y recalco el adecuado, porque no basta con que usemos cubrebocas, es el uso adecuado del cubrebocas. Las reglas de higiene. Y si tú no lo sabías, por eso es importante que estudies la palabra de Dios. Dios le instituyó a su pueblo muchas de las reglas que hoy estamos viendo. Por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo, lo aislaban. Esa no te la sabías, ¿verdad? Bueno, pues eso está en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia. Y también instituyeron el lavado, no solamente de manos, sino también de pies, porque en ese tiempo, si algo podían tocar que contaminara, al llegar a su casa, ellos se lavaban sus manos. Entonces tú también lo debes de hacer, ¿sí? Porque debemos de ser obedientes a las instrucciones que nos están dando. Vamos a enviarles en unos momentos el video para nuestros niños.
Está muy bonito, damos gracias a Dios por la vida de la maestra Ruth, al igual que la vida de todas nuestras maestras que siempre se esmeran. Ya sabes, lo tienes que ver y te voy a pedir un favor extra. En la historia se narra un fragmento de la vida de un rey. Por mensaje individual, dime de qué rey se trataba. Ya les diré qué va a pasar con los niños que se reporten personalmente conmigo. Tu mamá o tu papá tienen nuestro número directo. Ya les diremos la próxima semana qué va a pasar con esos chiquitos que de manera personal me escribieron y nos pusieron, me van a poner el nombre del rey. Ya sabes, mamá, papá o quien esté cuidando a los niños, si eres abuelita, abuelito, ponle el video al niño, hazle unas 3 preguntitas y nos pones visto para la siguiente semana. Bueno, acuérdate que estamos en vivo. No sé para qué lo quieren, pero bueno. Y acuérdate de ponerle entonces visto, ya que hayas visto el video de nuestros niños, ¿ok? Bueno, vamos a terminar y vamos a orar para despedirnos ya. Pues, ¿qué les parece si Luis nos despide en este último domingo del año? Aquí los más que puedan abrazarse en su casa. Y vamos a orar. Que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tus ingresos, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu alacena, que Dios bendiga todo. Pues vamos a orar en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que estamos teniendo. Ha sido un privilegio para mi familia y para mí poderte servir todos estos años. No quiere decir que ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Simplemente marcar un agradecimiento en esta época en la que estamos. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la vida de cada persona que está en la iglesia, en Restauración Naucalpan y en todas las iglesias. Gracias, Padre, porque hasta este fin de año también nos sigues permitiendo servirles y esperamos poder haberlo hecho, Señor, siempre de la mejor manera para representarte como lo harías tú, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que extiendas tu misericordia y tu paz en toda casa, en todo hogar que nos está viendo, Padre, y que establezcamos en nuestro corazón buscarte a ti en todo tiempo, en el tiempo alegre, en el tiempo de la adversidad o dificultad, Señor. Gracias, Padre, porque sé que ninguna casa, Señor, ninguna casa está lejos de ti y no permitas que ninguno de los que nos das, Señor, puedan alejarse o perderse, Señor. Queremos, Padre, que todos sean llenos de tu Espíritu Santo y de tu fuego, Señor, de todo lo que eres tú. Yo declaro que todo aquello, Padre, en lo que ellos están pensando hacer o aquello en lo que no tienen ni idea de cómo hacer ciertas cosas, tú des paz, des claridad y des prosperidad conforme prospera su alma, Señor. Los bendecimos de aquí, Padre, a todas las ubicaciones geográficas en las que estamos llegando, declarando, Jesús, que precisamente tú estés en esas casas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos esta semana, ya saben, en las transmisiones. Prepárense para su cena de fin de año y estaremos también teniendo transmisiones, pues para que tengan una palabra al respecto. Que Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo. Que Dios te bendiga, nos vemos el primer domingo del año. Primero Dios.